Buenos días. En este video continuaremos revisando la doctrina unicitaria, qué es lo que creen y por qué no es una doctrina bíblica. En este video veremos, ¿hay un solo Dios y por tanto ese Dios es Jesús? ¿Es Dios una persona o no es una persona como afirman los unicitarios? ¿Es Jesús Jehová por ser nuestro Salvador? ¿Es Jesús Jehová porque las Escrituras dicen preparen camino a Jehová? ¿Es Jesús Jehová porque las Escrituras dicen que Jesús es el buen pastor? ¿Es Jesús Jehová porque la Biblia dice que hay un trono y uno sentado? ¿Significa Emmanuel que Jesús es Jehová? ¿Es Jesús solo un cuerpo en donde Dios puso su alma y su espíritu como dicen los unicitarios? Revisemos un poco la doctrina unicitaria. La unicidad proclama que solamente hay un Dios y que ese único Dios es indivisible. También la unicidad afirma que el Dios único se ha manifestado de diferentes formas o modos a la humanidad. Y como hay un solo Dios y Jesús es Dios, entonces concluyen que por eso Jesús es Jehová. Pero vayamos a los puntos del día de hoy. Para empezar, no olvidemos que la unicidad es una doctrina basada en una teología de suposición. Es por eso que tienen su doctrina errada, porque la fe no es por suposición, sino por lo que está escrito. Seguiremos la recomendación del apóstol Pablo que dice, aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Y empecemos por recordarles a los unicitarios que no hay pasaje en toda la Biblia que diga que Jesús sea Jehová, y que si la Biblia no dice que Jesús es Jehová, entonces la doctrina unicitaria no es bíblica, y sus suposiciones no tienen valor contra la palabra de Dios. Los unicitarios dicen, hay un solo Dios y Jesús es Dios, por eso Jesús es Jehová. Pero, ¿cuál es el significado de la palabra Dios? La palabra Dios no es un nombre, ni significa Jehová o Jesús, o cualquier otro nombre propio. La palabra traducida como Dios viene del hebreo Elohim, y significa poderoso. Es por eso que Jesús le dice a su Padre que Él es el único verdaderamente Dios, que quiere decir verdaderamente poderoso. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y es también por eso que el apóstol Pablo afirma que hay muchos dioses, que quiere decir que hay muchos poderosos. Y nuestro Señor Jesús dice que aquellos que les vino la palabra son dioses. Esto quiere decir poderosos, y dijo que eso no se puede negar. Satanás también es llamado Dios, y los jueces también son llamados Dios. Y aunque Satanás, los jueces y todos aquellos a quienes les vino la palabra de Dios son llamados Dios, ninguno de ellos son Jehová, y Jesús tampoco es Jehová. No se encuentra en toda la Biblia pasaje alguno que afirme tal locura. Pero los unicitarios no tienen doctrina bíblica, sino según entendimiento humano, y rechazan toda doctrina bíblica que no vaya según su equivocado pensamiento. Es por eso que rechazarán lo que la palabra Dios significa, para seguir en el error, porque si lo reconocieran, entonces no tendría sustento la unicidad. Jehová no conoce otro Dios, eso quiere decir que no conoce otro poderoso, pero no quiere decir que no existan otros dioses. Es por eso que Jehová está en la reunión de los dioses, como está escrito. Salmos 82, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Pero muchos prefieren negar las escrituras o ignorarlas, y por eso no conocerán la verdad que les haría libres. Jesús no es Jehová, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La Biblia dice que todo lo que se escribió acerca de Jesús es para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, y si creemos eso, entonces tendremos vida en su nombre. La unicidad es una mentira construida al tergiversar la palabra de Dios, por eso tal doctrina es solo una falacia y no hay verdad en ella. Los unicitarios dicen que Dios no es persona, para negar de esa manera que Jesús y su Padre son personas distintas. Pero veamos lo que las Escrituras dicen. En la Biblia, la palabra persona es la misma que se utiliza para alma, nefesh, y es aplicado a los seres humanos, pero también es aplicado a Dios. Veamos. Génesis 46. Todas las personas, nefesh, que vinieron con Jacob a Egipto. Esta misma palabra también se refiere a Jehová en las Escrituras, como en el Salmo 11.5. Jehová aprueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma, nefesh, los aborrece. En el Nuevo Testamento la palabra antropos se utiliza para hombre o persona, como lo vemos en 1 Corintios 16. Les ruego que se sujeten a antropos, personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. En Gálatas se nos dice que Dios no hace acepción de antropos, que quiere decir no hace acepción de personas. Jesús utiliza la misma palabra antropos para referirse no solo a él, sino también a su Padre. Juan capítulo 8. No soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos antropos es verdadero. Si Jesús utiliza la palabra antropos, que significa persona, para referirse a él y a su Padre, entonces debemos creer lo que Jesús dice.
Pero los unicitarios cuestionan hasta lo que Jesús afirma y se atreven a corregirle para seguir en su humana doctrina. La unicidad es una doctrina que se basa solo en teología de suposición, pero no en lo que está escrito, y necesita negar aún lo que Jesús afirma con tal de sostener su equivocado pensamiento. Si no hay pasaje en toda la Biblia que diga que Jesús sea Jehová, entonces la unicidad no es bíblica y es una falsa doctrina. Los unicitarios dicen, Jesús es Salvador y por eso Jesús es Jehová, porque no hay otro Salvador. Pero veamos lo que dice la Biblia. Jesús es Salvador y no por eso es Jehová, sino que Jehová salva por medio de su siervo, su ungido, su Hijo, el Mesías. Dios salva por medio de Jesús, las profecías lo anunciaban. Isaías 49. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Jesús es la salvación de Jehová, es decir, Jesús es la salvación que el único Dios verdadero prometió y envió. Pero Jesús no es Jehová. Nadie en todo el Nuevo Testamento creía que Jesús era Jehová, pero sí que Jesús es el medio por el cual Jehová salva. En el Evangelio de Lucas podemos encontrar que fue Dios quien levantó a Jesús como Salvador, y se ve claramente la distinción entre las dos personas, echando una vez más por tierra la doctrina de los unicitarios. Bendito el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Pero eso no es todo lo que podemos encontrar en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 2 podemos leer acerca de Simeón, a quien Dios le prometió no ver muerte hasta que viera a su ungido. Veamos. Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Jesús es quien ha sido ungido y levantado por Dios y dado a los hombres como Salvador y único mediador entre Dios y los hombres. Dios salva por medio de Jesús, porque Dios ha exaltado a Jesús como Salvador, pero Jesús no es Jehová. Hechos capítulo 5. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y Salvador. Jesús es quien Dios ha exaltado como Salvador para todos los hombres, como afirman las Escrituras, pero Jesús no es Jehová. Los unicitarios rechazarán toda escritura que no se acomoda a su doctrina humana y por eso permanecerán siempre en el error. Prefieren creer a los hombres en lugar de creerle a Dios. Los unicitarios dicen que Jesús es Jehová porque las Escrituras dicen, preparen camino a Jehová, y quien apareció fue Jesús. Pero veamos. Isaías 40 nos dice, voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Pero eso no significa que Jesús sea Jehová. Es por eso que se afirma que los unicitarios tienen solamente teología de suposición y necesitan negar aún lo que Jesús afirma. Jesús dijo ser el camino a Jehová y no afirmó ser Jehová. Le dijo Tomás, ¿cómo pues podemos conocer el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús no dijo ser Jehová, sino el camino a Jehová. Los unicitarios niegan que Jesús es el camino a su Padre y dicen, Jesús dijo, nadie viene al Padre, entonces Jesús es Jehová. Otra vez podemos ver la teología de su posición unicitaria y por eso podemos entender su error. Jesús dice, nadie viene al Padre porque Él es el camino y por medio de Él podemos llegar al Padre. En Hebreos capítulo 10 podemos leer, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Jesús es el camino nuevo y vivo, el cual se nos ha sido dado por medio de su sacrificio en la cruz, y por el cual podemos llegar a nuestro Padre Celestial. No olvidemos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Jesús es el camino a Jehová, pero Jesús no es Jehová. Los unicitarios dicen que Jesús es Jehová porque las Escrituras afirman que Jesús es el buen pastor, y en el Antiguo Testamento la Biblia dice, Jehová es mi pastor. Veamos. Jesús es el buen pastor no porque sea Jehová, sino porque pastorea con poder de Jehová su Dios, como lo afirman las Escrituras. Miqueas capítulo 5. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Jesús pastorea con el poder de Jehová su Dios, pero Jesús no es Jehová. La Biblia dice que el gran pastor que resucitó a Jesús de los muertos haga en nosotros su voluntad por medio de Jesucristo. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, les haga aptos en toda obra buena para que hagan su voluntad,
haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Padre de nuestro Señor Jesucristo es el gran pastor, pero Jesús es el príncipe de los pastores, como afirma el apóstol Pedro. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Dios en el Antiguo Testamento prometió levantar un pastor. Ezequiel capítulo 34, y levantaré sobre ellas a un pastor y él les apacentará. Jesús es el buen pastor que Dios levantó conforme a su palabra, pero Jesús no es Jehová. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Jesús no dijo, yo soy Jehová. Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Una vez más, Jesús es el buen pastor porque pastorea con poder de Jehová su Dios, como está escrito. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Recordemos que la doctrina unicitaria solo se basa en suposiciones y necesita deformar o negar las escrituras para sustentar sus terribles errores. Jesús es el príncipe de los pastores, pero Jesús no es Jehová. Los unicitarios dicen que Jesús es Jehová porque las escrituras dicen que en el cielo hay un trono y uno sentado. Otra vez suposiciones. Pero veamos. En el cielo hay un trono que le pertenece a Jehová. Primera de Reyes capítulo 22. Yo vi a Jehová sentado en su trono. Jesús, después de vencer al diablo y a la muerte en la cruz y luego de su resurrección, le fue entregado en el cielo la honra prometida al Mesías y por eso se ha sentado en el trono de su Padre, tal como está escrito. Me he sentado con mi Padre en su trono. Es por eso que la Biblia afirma, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero, claramente dos personas distintas. No hay pasaje alguno en toda la Biblia que afirme que Jesús sea Jehová, y tampoco se puede suponer que Jesús sea Jehová porque se ha sentado en el trono con su Padre, porque la fe no se basa en suposiciones, sino en la solidez de lo que está escrito. Por eso la Biblia dice, aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Jesús es Dios e Hijo de Dios, pero Jesús no es Jehová. No debemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo dijo, Hijo de Dios soy. ¿Significa Emmanuel que Jesús es Jehová, como dicen los unicitarios? Veamos. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Clara y obviamente Emmanuel no significa Jesús es Jehová. Pero, ¿qué es lo que quiere decir este nombre? Veamos. Asiria estaba a punto de invadir Judá, y Dios le envía a su pueblo una palabra de ánimo diciéndoles que sus invasores serán quebrantados porque Dios está con su pueblo para ayudarlos. Isaías 8. Y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Reúnanse pueblos y serán quebrantados, oigan todos los que son de lejanas tierras, cíñanse y serán quebrantados, prepárense para la guerra y serán quebrantados, tomen consejo y será anulado, declaren palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Como vemos claramente, Emmanuel no significa que Jesús sea Jehová, sino que Dios está de parte de su pueblo para ayudarlos. Emmanuel significa Dios está con nosotros. Los unicitarios en sus absurdos intentos de sustentar su equivocada doctrina dicen que Jesús es un cuerpo en donde Jehová puso su espíritu y su alma. Pero veamos qué es lo que nos dice la Biblia. La Biblia dice que el Mesías debía ser semejante a nosotros en todo. Es por eso que Jesús posee un cuerpo, pero también un espíritu y un alma propia y distinta al del Padre Celestial. Veamos. La carta a los Hebreos nos dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Es por eso que Jesús tenía un cuerpo como el nuestro. En Mateo 26 Jesús dice, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Y cuando Jesús resucitó, aún llevaba en su cuerpo las marcas de su crucifixión, como está escrito en el Evangelio de Juan. Jesús le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Jesús tuvo un cuerpo físico al igual que cualquier persona, pero Jesús tiene un alma distinta al de su Padre. Veamos. Nuestro Señor Jesús dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Jesús y su Padre tienen almas distintas, y por eso es que pueden tener voluntades distintas, pero Jesús somete su voluntad a la de su Padre, tal como lo afirma en el capítulo 5 de Juan, al decir, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. O también en Lucas capítulo 22, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Jesús tiene un alma distinta a la de su Padre, pero los unicitarios afirman que Jesús es un cuerpo inerte en donde Jehová puso su espíritu y su alma, y es por eso que Jesús es Jehová. Debemos recordar que Jesús recibe el espíritu de su Padre el día de su bautizo, y esto ya ha pasado sus 30 años. Y si Jesús recibió el espíritu de su Padre el día de su bautismo, ¿qué espíritu tenía antes? Mateo capítulo 3. Y Jesús, después de ser bautizado, subió del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y eso fue así para que se cumpliese la profecía de Isaías 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en que mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Como podemos ver claramente, se trata de dos personas distintas, cada uno con alma y espíritu propio. En la cruz, nuestro Señor Jesús no dice, Padre, te entrego nuestro espíritu, sino que Jesús clama, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dios ya había dejado a Jesús antes de su muerte, como afirma la Biblia. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, ¿no tenía Jesús su propia alma y espíritu? ¿O era solo un cuerpo sin alma ni espíritu cuando estaba en la cruz? Jesús tenía un cuerpo como nosotros, pero también su propio espíritu y alma, al igual que nosotros, y distintos al de su Padre. Es por eso que las Escrituras dicen que Jesús era en todo semejante a nosotros. Pero la unicidad es una doctrina que carece de sentido, y aunque ellos no quieran sujetarse a las Escrituras, tenemos la obligación como cristianos de defender la verdad de la palabra de Dios para que ninguno se desvíe hacia doctrinas humanas, como es la doctrina unicitaria. No debemos olvidar que no hay verso en toda la Biblia que diga que Jesús sea Jehová. Es por eso que la unicidad es una falsa doctrina y está basada en lo que no dice la Biblia y necesita negar o corromper las Escrituras para sustentar su errado y humano pensamiento. Jesús no dijo ser Jehová, sino que Jesús dijo, Hijo de Dios soy. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, pero Jesús no es Jehová. Deseo que Dios les bendiga.